Bienvenidos a Medianoche Podcast, un espacio de historias paranormales. Les recuerdo que mi nombre es Fernando y en esta ocasión se encuentra conmigo mi amigo Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien. Y ahí preocupado por ciertas cuestiones, pero eso no lo voy a comentar todavía. Perfecto, por ahí. ¿Algo relacionado con el podcast? Es algo relacionado con mi muerte. Muy bien. Ya después tendremos oportunidad de saber Ajá. acerca de eso. Pues vamos a charlar un poco acerca de las leyendas de Monterrey, pero en esta ocasión vamos a tocar leyendas un poco más modernas, ya no tanto leyendas antiguas, sino nos vamos a basar un poquito más en cuestiones de nuevos lugares que aparecieron y por lo tanto nuevas leyendas que vienen con ellos. Uno de esos lugares es Kitsania. ¿Has escuchado alguna vez hablar de Kitsania, Tomás? Claro que sí. De hecho, de pequeño siempre quise ir, pero nunca se me hizo. A pesar de que pasaba por ahí cuando iba al Walmart. Muy bien, para la gente que no ubique qué es Kitsania, Kitsania es un... ¿Cómo lo Es un podría? parque temático. Es un parque temático en el cual los niños eh, pueden, pueden vivir ciertas profesiones, pueden durante un día ser bomberos, policías, cocineros. También dan noticias, reporteros y ese tipo de cuestiones. Sí, entonces es un parque temático en el cual pues tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Como todo parque, tiene leyendas que vienen apareciendo con el tiempo. Investigamos y hay una leyenda en particular que habla acerca de que se aparece una familia completa dentro del lugar. Entre ellos el papá, la mamá y 3 niños. Hablaba esta leyenda que tuvimos la oportunidad de leer de un supervisor que habló con los chavos y que le dijo, oye, pues ¿saben qué? Los tengo que poner en contexto. Aquí se aparece una familia completa, como lo mencionamos anteriormente. Pues la mamá, el niño, el papá, el otro niño y pues el, creo que era un bebé. O sea, la señora se apareció con un Sí. bebé en brazos. Entonces, hablamos acerca de que hay un avión comercial que está en la entrada de Kitsania. Este avión es solo la mitad y se decía que en las mañanas al momento de abrirlo, antes de entrar al avión para hacer limpieza, se escuchaba como una mujer arrollaba a un niño. Se escuchaba que le hablaba, que le cantaba y pues era algo ilógico. Se comentaba esto porque pues Kitsania no había ninguna persona al momento de abrir, más que los trabajadores. Entonces era ilógico que hubiera una persona dentro del avión y segundo un adulto. Otra leyenda acerca de este lugar habla acerca de un payaso. Tú estabas comentando que ya habías escuchado hablar acerca de esa leyenda. Esta leyenda del payaso habla de una persona que está caracterizada como payaso y se dedica a asustar a los niños, pero en áreas que no están dedicadas a sustos. ¿Habías escuchado alguna vez de eso? No he escuchado que asustaba a los niños, no he escuchado que se llegaba a aparecer y saludaba a la gente y todo, pero, o sea, de que hubo un problema una vez con una señora, porque creo que había asustado a su niño, a su hijo, y fue a reclamar con la gente del parque. Ahí fue cuando ya le comentaron a ella que en el parque no había payasos, o sea, No había nadie con ajá. una vestimenta característica. ¿No descartarías tú la posibilidad de que probablemente pudiera haber sido algún depravado? Pues digo, la posibilidad existe. Nada más que el hecho es de que pues, está vigilado. O sea, cómo se metió alguien de vestido de payaso. Los empleados tienen conocimiento de que no hay ningún payaso. Ujú. Al momento de verlo, ¿por qué ignorarlo? Pues sí. Precisamente, retomando la leyenda de este payaso de Kitsania, hay otro caso donde una mamá también lo reportó, pero ella sí reportó que el niño traía las marcas del brazo donde el payaso lo quiso agarrar. Hablaba contigo acerca de las bromas que hacían, que eran bromas de mal gusto. Bromas que, pues la verdad, eran con toda intención de asustar y que no se hacían en un lugar dedicado a asustar. Ujú. Creo, tú nunca tuviste la oportunidad de ir, ¿verdad? Yo tampoco. No, qué desgracia. Bueno, creo que hay un lugar destinado a eso. O sí, de hecho, creo que, bueno, antes hacían un recorrido para Halloween allí. Entonces sí era como que muy recomendable ir porque, pues la verdad, sí se ponía muy bueno el ambiente.
Ya no Oye, sí, tocó ir. ¿verdad? Que permitía que los adultos fueran. Sí, porque ya, o sea, ya era para todas las edades. Sí. Y sí bueno, según lo que comenta, porque pues tampoco tuve la oportunidad de ir, de que sí estaba bueno el espectáculo que daban. Pero en este caso, el payaso era durante, o sea, fechas así espontáneas, de repente aparecía. Muy bien. Ahora, otra leyenda de este lugar de Kitsania habla acerca de una chava que estaba trabajando en el área de teatro. Comentaban en la leyenda que el área de teatro solo tenía dos llaves. O sea, solo dos personas tenían posesión de las llaves del cuarto de la cabina. Entonces, estas personas pues no estaban con la chava que estaba ahí. Esta chava comentó que le empezaron a hacer llamadas. O sea, yo había un teléfono ahí por el cual se comunicaban para Ajá. agilizar procesos. Y a esta chava le hablaban. Oye, no, que nada más escuchaba una risa. Y una risa burlona. O sea, pero de niño o de adulto. De adulto. Como de un payaso. Haciendo Ah, referencia ajá. a esta leyenda del payaso. Y que la chava decía constantemente, bueno, bueno, y que nada más escuchaba la risa. Y que contestó una última vez ya un poco más como fastidiada, pero a la vez con un poquito de miedo. Y que dice que Ujú. le dijeron del otro lado de la línea, te voy a colgar. Y le colgaron. Entonces, cuando le cuelgan, dice que empiezan a parpadear las luces del teatro. Como si alguien estuviera jugando Ajá. desde el cuarto de cabinas con ella. Entonces, ella de volada reporta por radio, oigan, ¿quién está en el cuarto de cabinas? Porque están prendiendo y apagando las luces del teatro y pues no está chido que me hagan bromas de este tipo. Esta chava, cuando ya le responden, y cuando le responden, le dicen que no había nadie, que porque, como mencionamos al principio, Ujú. Protección Civil del parque era quien tenía llave y el supervisor, y ninguno estaba cerca. Entonces, ¿quién era? Dicen que al momento de revisar las cámaras vieron a una persona pálida moviendo los interruptores y que esta persona se desapareció en un punto ciego de las cámaras. O sea, salía de cámara y ya no voy Salía a de aparecer. cámara, exactamente, entraba a un cuadro, un punto ciego y ya no salía. Ah, qué cabrón. Porque imagínate, el fantasma o esa aparición ya tenía conocimiento de lo que se podía ver en las cámaras. Entonces, supongo. ¿Dónde? Ahí, o sea, esa aparición que llegó a verse. Ah, ok. O sea, ya tenía conocimiento de cómo funcionaba el sistema de seguridad y todo el rollo. Entonces, supongo que ya tenía mucho tiempo allí. Nada más en esta ocasión se aprovechó para hacerle esa, pues se puede decir que una broma Pues a sí, la chica. a final de cuentas es un espectro. Ujú. Ahora, ¿tú has escuchado hablar acerca de la curva de la pastora? Sí, he escuchado de que ha habido ahí. Bueno, antes hubo muchos accidentes, pero ahorita ya como está más iluminado, creo que se redujo ese número. Esta leyenda habla acerca de dos niñas que por ahí de los años 70, cuando el parque todavía no existía, Ujú. pues era una zona boscosa porque está pegado al Cerro de la Silla. Sí. Las niñas se entraron a la zona boscosa para jugar, pasar el rato. Después de un tiempo, de unas cuantas horas, pues las niñas no salían. Y pues emitió su búsqueda rápidamente. Pues las niñas no habían regresado. Tengo entendido como a los 3 días las encuentran, pero las encontraron pues muertas. Las habían asesinado y pues les habían hecho muchísimas cosas. Entonces, a partir de ahí comienza una leyenda de que sus cuerpos los encontraron cerca de la curva esta de la pastora. O sea, habían sido atropelladas o No, las asesinaron. asesinaron. Se habla de esta leyenda, como tú comentabas, ahora está más iluminado. Pero esta leyenda tomó mucha fuerza por ahí de los 90, cuando todavía estaba un poquito menos poblado para allá. Ahorita ya es una zona muy urbanizada, como tú comentas. Hablan acerca de una leyenda de un chofer de camión que venía bajando por la curva. Entonces, ve a las niñas paradas en medio, da un volantazo, le saca la vuelta, de que pues ya no va. No las Sí, vio en medio de la calle, pero las vio en una orilla. Entonces sí. él intuyó de que estas niñas se van a querer subir al camión, han de ir a algún lado, pero pues yo ya no voy a recibir gente, yo ya voy directo a la base. Ujú. Entonces comentan como este chofer les da el volantazo, se va, y de repente empieza a escuchar como de que, ay cabrón, unas risitas. Voltea para atrás y dice que ve a las niñas sentadas en la parte de atrás del camión. Ya que habría sido un volantazo Ajá. brusco y que ya menos iba a... No, se impactó. Dio un volantazo brusco y se Ajá. impactó contra un poste, pero afortunadamente no le pasó nada. Esa es una de muchas que se cuentan, porque como te mencionaba anteriormente,
taxistas y choferes de autobús son los que más les ha tocado vivir esas experiencias. Sí, es como que el nicho, que como, bueno, pues su profesión pues se trata de estar pasando por allí, entonces es como que el nicho de que se topa esas presencias. Fíjate, eso me recordó, digo, estoy ya saliendo un poco del tema paranormal, del video del señor el chofer también de camión, de que ya va sacando la ruta y de repente, pues una señora que iba sentada atrás le pregunta de que para dónde va Y y le saca un luego, susto. ¡ay, señora, Sí, señora, sí, señora! sí. No, ese video me da un chingo de risa. No, pero es que No, fíjate, güey, me atacó de risa con ese video. es la reacción real de una persona de que se asusta porque Que realmente ajá, piensa que va solo y se topa con un güey, ¿no? así es. Supongo que fue algo similar, pero bueno, esta persona pues sí se percató de que eran personas y no se estrelló. Sí, pues la señora también le responde y por lo Ajá. tanto sabe que es un humano, pero Sí. ese video está con madre. Ay, qué caray. Pero bueno, supongo que ya, o sea, regresando ya al tema, supongo que la presencia de esas niñas como fue Un asesinato así fue algo brutal, o sea, y también fue una muerte no una grata. así violenta, pues quedó ahí el ánima, esperando que alguien le pueda resolver el problema o buscando ayuda, que regularmente son esas cuestiones de que cuando se llegan a seguir apareciendo es porque buscan ayuda o hay algo que no han terminado de hacer. En este caso, pues es porque quizá la persona que fue el victimario, pues nunca fue apresado, nunca pagó una consecuencia por lo que hizo. Ok, entonces no descansan porque no se ha hecho esa justicia. Así es. Y ya con los años posiblemente esa persona ya haya fallecido. Porque últimamente yo no he escuchado nada de esa curva. Digo, posiblemente todavía siga pasando, no lo descarto. Pero ya no es como que un tema muy actual. Porque ya Claro. no ha habido tantas apariciones, también por lo que la zona está más urbanizada. Sí, de hecho, iba a comentarte también acerca de otra leyenda referente a este punto de la curva de la Pastora, en la cual hablaba eran jóvenes, Mm. venían de una fiesta y traían una camioneta pick-up de esas que traen parrilla, ¿sí, verdad? Las Sí. pick-up son las que traen parrilla. Sí. Ok. Entonces, venían y comentan cómo el chofer ya venía, no tomado, pero pues ya venía con una que otra chave encima, más Sí. no venía en un estado de ebriedad. Comenta de que pues él venía manejando y de repente le toca de que a la madre vio a las niñas. Ujú. Le saca la vuelta, porque ahora sí le tocó verlas en medio. Le saca la vuelta, se orilla, ya lo calman. Y pues obviamente con el calor del alcohol y demás, pues estás pedo, güey, te lo inventaste o ya Ajá. estás alucinando. Cambian de conductor, a este chavo lo echan para un lado y los chavos de atrás empiezan a bromear. Empiezan a avanzar otra vez y van bromeando. Ya lleva la camioneta avanzando cuando de repente escuchan unas risitas. Cuando voltean hacia la parte trasera, las personas que venían en la parrilla, les toca ver cómo vienen dos niñas colgadas de la tapa de La la madre. camioneta, viéndolos y riéndose de ellos. Entonces ya los ve por el retrovisor el conductor, da volantazo, sí van a volcar, pero nada más porque pero los chavos Sí. venían bien agarrados de la parrilla, pues ninguno salió proyectado. Pero esa es otra de las experiencias acerca de esa curva. Entonces, o sea, son aspectos juguetones en este caso. Sí, O sea, son sí. niños que pues, les gusta hacer tipo bromas. Ujú. Y había una tercera leyenda que hablaba acerca de un señor que se quedó sin batería, Justo ahí en la curva. justo en la curva. Se orilla, pone sus intermitentes, ya se pone ahí a sacar su herramienta y se pone a ver la forma de poder reparar ahí la falla. Y justo en el momento cuando estaba reparando la falla, siente como que alguien se acerca. Entonces escucha unos pasitos y pues obviamente el señor se asusta porque ve dos niñas agarradas de la mano. Entonces dice, ¿qué pedo, niñas? En todos los tres casos que te acabo de comentar, las niñas tenían uniforme escolar. Entonces el señor saca donde dice, oye, pero ¿qué rollo? O sea, Sí. ustedes, ¿qué hacen aquí? ¿Es noche? ¿Dónde están sus papás? ¿Les pasó algo? ¿Necesitan ayuda? Y comenta cómo las niñas pues solo no le decían nada, se le quedaban viendo. Ujú. Y comentan cómo nada más le cambió el semblante a un semblante de tristeza y empezaron a llorar. Pues el señor no sabía qué hacer y se desvanecieron enfrente de él. Ah, la madre. Está más culero eso. Digo, más, Sí. más cabrón. Exactamente. Porque, fíjate, ver ya. Supongo que eso ya fue en la noche, me parecer. Sí, claro, Sí, todas lo las re- leyendas ya son Sí. en la noche. No regularmente se empiezan a ver cosas ahí en la carretera.
Entonces el hecho de ver dos niñas de uniforme escolar en la noche en una, se puede decir que es una avenida, o sea, sí te saca de onda este pedo porque pues no es algo común. O sea, ¿qué están haciendo allí? Digo, no es como que estén pasando por Reforma, y que también hay señoras con uniforme escolar, Sí, pero claro. ya son, ya sabes qué son. Es Sí, así, no, son de las que te sacan un pedo. pues a lo mejor, quién sabe. Pero bueno, en este caso, pues sí digo, eso, pues si me hubiera pasado a mí, o sea, sí me saca, o sea, me saca un pedote, porque pues es algo demasiado extraño. Y también el hecho de que espontáneamente empiezan a llorar, es como que, ¿qué haces? Si de por sí cuando una persona, o sea, así, en este mundo, así, en el mundo físico, te empieza a llorar, también es como que le piensas para saber ¿Qué qué decir. hago? Sí, ¿qué Así es. hacer? Y ahí, o sea, No sabes si es un llanto de desesperación, un Ajá. llanto de tristeza, un llanto de qué. Sí, ¿Cómo y actuar? luego desaparecen. O sea, ¿qué pedo? Y no hay forma de cómo huir porque pues tu auto no está funcionando. O sea, se Exactamente. siente una presión muy cabrona de estar en esa situación. Exactamente. Ah, pues qué culero de estar ahí en esa zona. Digo, ahorita ya, por lo mismo de la urbanización, supongo que ya se bajó un poco ese nivel. Exactamente, sí, ya. Se baja. Sí, los alejas de cierta forma. Ujú, sí, porque cosa más, irrumpes en lo que es la zona donde ocurrió pues su muerte. Entonces Exacto. ya como no van a estar allí en paz, lo más probable es que o sea una zona muy específica en la cual se lleguen a hacer las apariciones, o simplemente ya por el hecho de que ya no están a gusto allí, o sea, se vayan de ese lugar. Que es muy complicado, ¿sabes? Porque como es su punto clave donde ellas Donde fallecieron. ajá, muy difícil de que se pueden ir de ahí, entonces lo más probable es de que o sigan allí o simplemente ya no se aparecen por lo mismo de que ya no están a gusto. O que se hayan quedado en alguna casa que hayan construido por ahí, o sea, una casa que... En algún lugar. Sí, Ajá, pues también las energías se encierran dependiendo de el mundo físico. así es, entonces, si alguien falleció en esta casa, digo, si fue una muerte violenta, entonces aquí debe de estar. Aquí Ay, puede cabrón. estar y... Que Si yo, que le... yo sepa, ¿no? Pues no, digo, a lo mejor no. Si fuese el caso y le perturba tu presencia, o de dos, o una de que nunca se aparezca, u otra de que se aparezca a Para propósito espantarte. para que tú te vayas. Que sí ha habido el caso. ¿Tú conoces casos de casas embrujadas donde hayan espantado a la gente? Espantó a la gente. eh, Directamente que un ánima se haya dedicado a eso. no precisamente a eso, pero sí. Ahí por la casa, hace poquito, bueno, sí, relativamente poco, hizo ya menos de 20 años, o sea, sí, menos de 20 años, pues es poco. Están construyendo una casa ahí unos vecinos. Y curiosamente en la construcción, pues sí encontraron frascos con cosas adentro de, como que partes del cuerpo de un feto o algo así, estaban ahí enterradas. Entonces, pues se cree que fue algo que habían dejado allí, pues unos vecinos que están haciendo brujería o algo así, o que alguien más hiciera brujería por allí. Y como estaba el terreno baldío, o sea, a lo mejor los enterraron allí. Entonces, ya una vez terminada la construcción, era común allí escuchar, en este caso, no sé, canicas, que es algo muy común, escuchar canicas. De repente escuchaba a los siguientes, a otros cuartos que se cerraba la puerta o escuchaban pasos y esas cuestiones de como que alguien estaba allí intentando, no sé si dar una señal o simplemente, pues como eran partes, así digo, no las vi yo, sino la gente que estaba construyendo, el dueño de la casa, de que eran como partes de un bebé, posiblemente sea un espíritu de algún niño que está ahí jugando, en este caso con canicas, o de que pasa de un cuarto a otro y cierra la puerta, se escuchan sus pasos. Entonces sí, era frecuente escuchar eso en esa casa. Entonces, no te puedo decir si intentaban asustarlos o no, porque realmente nunca fue como que se les haya aparecido así de frente a alguien una presencia extraña. Siempre habían sido ruidos, pero ruidos de cosas donde no estaban ellos. Por ejemplo, estaban en la parte de abajo, se escuchaban las canicas arriba. Estaban arriba, era que se escuchaban abajo los pasos. Entonces nunca era el sonido donde estaban ellos precisamente. O al menos en las veces que me llegaron a contar de los sucesos que pasaban allí. Porque sí, hubo un tiempo en el que sí convivía con esa gente, con Ujú. esos vecinos. Entonces, pues ya se perdió la comunicación. Ya no supe si ha seguido pasando eso. ¿Tú consideras que hay aspectos
claves para identificar que una casa está embrujada, hablando específicamente de lo que tú mencionas, de que pues sobre esa construcción se encontraron cosas Ujú. y que las energías que estaban ahí se quedaron dentro del lugar. Bueno, es que hay dos cuestiones. Está esa de que, o sea, si algo ocurrió allí, o en algo fuerte, algo de que un asesinato, un suicidio, o en este caso de que echaron partes humanas allí, existe la posibilidad de que el alma de esa persona o ese ser se quede ahí presente. Otra cuestión es de que se genere un egregor. ¿Qué es esto? Es un, por ejemplo, en mi casa no es muy grande y vivimos 5 personas. ¿Es muy grande? No, no es muy grande, Ah, o sea, perdón. se me hace que mediana. Ok. Entonces, y somos 5 personas allí. Entonces, este cúmulo de personas podría generar un egregor, que es una mente colectiva. Y se puede generar de hecho, así se generan los duendes. O sea, los duendes son egregores. O sea, cuando hay mucha actividad humana, Ujú. se puede generar un duende y ya el duende se queda allí. En mi casa nunca ha habido cuestión así de que haya algún duende, así que supongo que no se ha generado. También en los bosques, cuando hay mucho cúmulo de árboles, o sea que están muy juntos, también la energía natural puede generar también un duende o un gnomo. O sea, y así es como Wow, se entonces, o genera. sea, se generan en base a Al- el al- cúmulo de energías. Así No es. son seres como tal independientes de nosotros. No, o sea, sí puede el caso de que hubo un tiempo en el que haya estado ahí, o sea, de que lo hayan generado y la gente de ahí que vivía antes se va, pero pues el duende se queda en esa casa. Y tú puedes llegar a esa casa y el duende ya está ahí. Ok. Y aquí el detalle es de que pues el duende, pues, por Fi- la misma palabra de lo que dice, de que el duende es dueño o sea, dueño de la casa, o dueño de un lugar. Ah, ese es el significado de duende. Sí. Wow, eso es un dato muy interesante. Entonces también está esa posibilidad de que, pues también esa casa, o sea, haya mucha gente también, de que también se haya generado por eso ahí un duendecillo, o que sea el espectro ahí intentando llamar la atención. O sea, están Ok. esas dos opciones que puede haber pasado. Ahora bien, perfecto. Ya no supe cómo darle seguimiento. Tú- Espera. Aquí en tu casa de repente escuchan ruidos, me has comentado. Sí, de hecho es lo que te iba a comentar acerca de cuáles son algunos de de las características de una casa embrujada. Bueno, las características sería... Mira, la Ajá, principal es el olor a putrefacción. Cuando una casa huele a putrefacción de la nada, donde no hay un motivo para que esté ese olor, esa es la ujú, primera señal y de las más claras. sí. La segunda es la temperatura. Cuando una casa es demasiado fría sin importar el clima exterior, es porque también puede haber una presencia dentro del lugar. Ah, la madre. Oye, fíjate, en mi casa de repente... Bueno, yo siento que, porque como está así como que oculta, así metida en el... Porque está una casa arriba y está la mía. Ajá. Entonces, siento de que es por esa razón de que de repente en los días de calor está fresca por dentro. Y en los días de frío, pues está caliente. Ah, Pero bueno, supongo pero que ya es otra cuestión. sí, eso ya es una cuestión más de la arquitectura del lugar. Ajá. Si afuera está frío o si afuera está caliente, no importa el clima exterior. El Sí. clima interior del inmueble siempre Ujú. va a ser frío. ¿Por qué? Porque pues es el clima de este rollo. Ah, ok, o sea, para que pueda subsistir este ectoplasma, se podría Exactamente. decir. Otras características más notorias es cuando se empiezan a hacer manchas de la nada. En las paredes, en los pisos, manchas que no puedes borrar. Ajá. Aparecen de la nada. Muchas veces son las entidades plasmándose de cierta forma en estas superficies, paredes o pisos. Ah, la madre, en mi casa sí han aparecido de repente manchas. Fíjate que aquí en mi caso, con lo que comentabas acerca de que Ujú. se aparecían, bueno, no se aparecen, se escuchan cosas, nunca ha tocado manchas ni nada, ninguna Ajá. de las características que te acabo de dar está dentro de mi hogar, entonces Ujú. puedo dormir tranquilo. A la madre, en mi casa sí. Bueno, lo del frío, pues ese no. Pero sí las manchas. Y lo de la putrefacción. De repente, pero cuando nos damos cuenta de que... O sea, que tiran la yema del huevo que no nos comemos. Lo tiran y se me echa a perder ahí. Y ya. Es cuando huele a podrido, pero nada más. Ok. Otro de los puntos clave Ujú. es el siguiente. Es el deterioro. Cuando tú, por ejemplo, acabas de remodelar, pero se empieza a deteriorar muy rápido todo lo que acabas de hacer, es porque hay una energía o alguna entidad negativa dentro del lugar. Y por último,
esta es de las más notorias, cuando los integrantes de la familia que viven en esa casa comienzan a tener cambios de humor repentinos, cuando empiezan a discutir por todo, cuando siempre se está de malas, es porque hay un ambiente muy negativo dentro del inmueble. Y este ambiente o esta entidad empiezan a interactuar con las personas y les pegan esa energía. Entonces, si de repente alguien se enojó, no tanto es porque sea así, sino porque simplemente, posiblemente haya alguna energía negativa allí. Exactamente, interviniendo. no, claro que debes de tener un antecedente de ser una persona tranquila y en general la familia, Ajá. cuando empiezan a haber cambios de humor abruptos, muy abruptos, que de repente te empiezas a pelear por todo, por básicamente todo, es cuando pues ya hay un factor externo dentro de esas discusiones. La madre. Bueno, interno en este caso Sí. por el hogar. También se acostumbra que pudiera haber principios de depresión, nostalgia. Vuelvo a lo mismo, sin una razón aparente. No hay un justificante con el cual las personas empiezan a sentir como se sienten. Sí, siempre he sido, o sea, siempre va a ser, o sea, pensamientos negativos, cosas de tristeza, o sea, siempre va a ser algo para mal. O sea, no va a ser como que un cambio de que ya no, de repente se puso bien feliz. Sino de repente se va a enojar, de repente se va a poner triste, de repente va a estar nostálgico. Entonces, supongo que eso es una buena señal que uno puede detectar. Eso Así y es. también, o sea, las demás se puedes dar cuenta, porque si es lo de la putrefacción, fíjate que eso es muy notorio. Porque si tú sabes de que tu casa es limpia y de repente empieza a hablar así, entonces ya es como que una señal ya de que de a fuerzas tiene que haber algo aquí que no esté Que bien. no está bien, exactamente. Entonces, esas son las señales que indican una casa embrujada. Ay, güey. Voy a Lo empezar, escucharon aquí en Medianoche Podcast. voy a tener que empezar a preguntar a mis conocidos para ver si alguno de ellos tiene alguna casa embrujada. Exactamente. Les pregunto. Yo creo que estaría bien Ajá. que las personas que nos escuchan, si sienten que su casa está embrujada, chequen todos estos puntos. Se los repito nuevamente. A ver, porque Sí. El primero sería el del olor de la putrefacción, Olor sin de motivo aparente. Exactamente. El segundo habla acerca de cambios de temperatura abruptos, cambios de humor abruptos dentro de los integrantes de la familia, manchas en paredes o pisos de la nada, deterioro de la casa El sin razón deterioro. aparente. Bueno, el último es cuando empiezan los pensamientos negativos, como depresión o nostalgia, en los integrantes de la casa. O inclusive si llega alguien de visita y de repente te sientes mal, pues también puede ser una señal de que se te pegó parte de la negatividad que se encuentra en el hogar. En el hogar, exactamente. Muy bien, Tomás. ¿Algo que agregar antes de acabar este podcast? Pues en este caso nada más les quiero comentar a la gente que llegó hasta este punto que revise todas estas cuestiones de si su casa tiene alguna energía negativa, si escuchan sonidos o cosas así. Pues más que nada, pero digo, tampoco no es como que aquí demos una solución a esos problemas, Claro. sino de que tú te des Los cuenta. ayudamos a identificar el problema. Así es, y ya si tienes uno, pues ya, pues buscar a alguien que conozca el tema y que sea alguien de confianza más que nada, porque no va a ser que sea un charlatán Exactamente. y pues que te quiera quitar dinero, sino que sea alguien de confianza, alguien recomendado, que tenga ya historial de que sí ha funcionado lo que hace y ya, acudir a él para ver una posible solución al problema. Perfecto. Muchísimas gracias por tus conclusiones, Tomás. Esperemos que la gente que nos escucha en Spotify, en Facebook o en YouTube tengan la oportunidad de probar. Nos ponen en los comentarios su resultado, esperando que pues obviamente no estén dentro de una casa embrujada. Exactamente, lo mejor es no estarlo. Exacto. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden seguirnos en Spotify y en YouTube. Activen la campana para ser los primeros en enterarse de nuestros videos. Síganos en Facebook, Medianoche Podcast. Muchísimas gracias nuevamente, por segunda vez, por sintonizarnos. Ustedes acaban de escuchar Medianoche Podcast.